están, amigos? Buenas noches, buenas tardes. De verdad es un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a este ciclo que arranca de diferentes webinars de movilización de recursos financieros, de adaptación al cambio climático e incremento de la resiliencia. Van a ser varios los encuentros que vamos a tener y estoy realmente complacida de poder compartir con todos ustedes. Bienvenidos a quienes ya se van conectando a esta transmisión en Facebook Live, en YouTube también, para que puedan seguir las exposiciones con nuestros invitados especiales. Mi nombre es Priscila Quiroga y tendré el placer de ser la moderadora de este primer webinar. Recordarles que la finalidad de este evento es difundir e intercambiar experiencias en acciones de financiamiento climático con el objetivo de generar oportunidades para la movilización de recursos financieros en adaptación y resiliencia al cambio climático. Este ciclo de seminarios web denominado Movilización de Recursos, Adaptación, Mitigación al Cambio Climático e Incremento de la Resiliencia es organizado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra dentro del marco del proyecto Biocultura y Cambio Climático, que es financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, COSUDE. Pero hablemos un poquito más de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. ¿Cuál es la misión? La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra es una entidad estratégica e influyente en la justicia climática, desarrollando un sistema alternativo al capitalismo y la no mercantilización de recursos en los sistemas de vida en todo el Estado plurinacional de Bolivia. La visión: la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra norma, promueve, gestiona, implementa y monitorea a nivel nacional la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático con acciones integrales para la reducción de gases de efecto invernadero, el incremento de capacidad de adaptación y el desarrollo integral, además sustentable en los sistemas de vida. Dicho esto, amigos, de verdad es muy importante indicarles que este ciclo de conversatorios cuenta con el apoyo de la colaboración de la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural, ProRural, a través de la Unidad de Financiamiento Climático y Finanzas Sostenibles. Pero conozcamos un poco más de lo que va a tratar este ciclo de seminarios web. Vamos a mencionarles el contexto primero general del financiamiento externo e inversión pública para el cambio climático en Bolivia, perspectivas para incrementar la resiliencia de los sistemas de vida. Segundo, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático e Incremento de la Resiliencia, ese va a ser el segundo webinar. El tercero va a ser el financiamiento verde como mecanismo de movilización de recursos financieros para el desarrollo integral y cambio climático en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y el cuarto, la emisión de bonos sostenibles como instrumento financiero en adaptación al cambio climático e incremento de la resiliencia. Serán temas importantes, serán temas que vamos a tener con la invitación de varios panelistas que nos van a ir acompañando. Así que, por favor, les pido que nos pongamos cómodos porque vamos a arrancar. Y quiero arrancar con las palabras de circunstancia y dando la bienvenida también a Germán Quispe Niura, director del Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, a quien le doy la bienvenida a este webinar para que pueda conversar con nosotros y dar estas palabras. Enseguida estamos con él. Bueno, tengo acá a dos invitados, ¿no?, que ya están con nosotros en estudio, y permítame saludarlos porque quiero conversar con ellos un momentito antes de dar el inicio a estas palabras, por favor. Está con nosotros Harold Flores, responsable de financiamiento climático y finanzas sostenibles de ProRural. Bienvenido, Harold, qué gusto tenerte acá. Gracias, Priscila. Bueno, felizmente estamos iniciando este ciclo de webinars. Creo que ha sido muy atinado por parte de la AEPMT, ¿no es cierto?, el obviamente animarse a conversar sobre lo que es financiamiento climático. Definitivamente fundamental. Y bueno, nuestro primer exponente, panelista, está con nosotros el doctor Juan Carlos Torrico. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo también para inaugurar estos ciclos de webinars que tenemos. Priscila, muchísimas gracias también a los organizadores, a la APMT, a la cabeza de la hermana Angélica Ponce, que dentro de poco tendremos la dicha de escucharla. Bueno, muy feliz de iniciar este ciclo de webinarios y también valorar el aporte que está haciendo la APMT en este tema de finanzas climáticas.
Muy bien, cuando me confirmen, por favor, vamos a dar paso también a quienes nos están acompañando. En este caso vamos a tener a Germán Quispe Niura. Ya lo tenemos todavía, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a él. Estará también Omar Ríos Quispe, director ejecutivo de ProRural, con nosotros. También estará con nosotros José Luis Pereira, oficial del programa de cooperación suiza en Bolivia, COSUDE, y la directora ejecutiva también de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce Chambi. Ya vamos viendo algunos rostros ahí compartiendo nuestra pantalla para que podamos darle la bienvenida. Ustedes me dicen a cuál de nuestros invitados para que arranque con las palabras de bienvenida. José Luis, está con nosotros José Luis Pereira, oficial del programa de la cooperación suiza en Bolivia, COSUDE, y supervisor del proyecto Biocultura y Cambio Climático, para que pueda dar algunas palabras para este encuentro. Adelante, José Luis, por favor, te escuchamos. Buenas tardes, Priscila, un gusto escucharte. También compartir el inicio de este evento con Omar, con Juan Carlos, con la hermana Angélica. Bueno, para nosotros ha sido, como cooperación suiza, en el marco del proyecto Biocultura y Cambio Climático, ha sido una muy buena noticia el hecho que en el marco ya de estas actividades que estamos encarando ya en el cierre de nuestra cooperación bilateral, que podamos tener esta serie de eventos relacionados al tema del financiamiento climático, ¿no? Creo que es un tema que hace varios años ya se encuentra en la agenda del desarrollo, en la agenda no solamente del sector público, pero también del sector privado. El mundo va en esa dirección. Digamos, es muy difícil ahora conversar o pensar en sociedades que no toman en cuenta información que está relacionada al medio ambiente, a la información social, a la información de gobernabilidad, los ESG, que son bastante conocidos ya en muchos de los ámbitos financieros. El tema de cumplir los países con los compromisos nacionalmente determinados, que son parte ya de la política pública, ¿no? Y en eso, en el caso de Bolivia, felizmente hay una decisión de ir adelante con el tema del financiamiento climático, tanto a nivel de lo que son los fondos verticales, pero también fondos que son movilizados de manera privada, que creo que ahí también se encuentra una gran fuerza de lo que puede llegarse como impacto. Entonces, en ese sentido, nosotros en esta propuesta que nos hizo ProRural, a nosotros como proyecto en hacer de manera conjunta este seminario o estos webinars, pues es como indiqué inicialmente, consideramos que es un acierto. Esperamos que la información que se llegue a transmitir por los expertos durante los próximos las próximas cuatro sesiones que vamos a tener, pues puedan tener un impacto en las personas, en incrementar su conocimiento. Veo que hay por lo menos en lo que veo a nivel de la participación en Zoom, hay una participación muy interesante en número de personas. Imagino que el alcance que va a tener también mediante el uso de Facebook y YouTube va a ser también mucho más amplio. En ese sentido, yo les invito y también les recomiendo que puedan completar el ciclo de webinars. Creo que es importante también ser persistente, tener esta continuidad, puesto que es un tema que nos va a servir a todos en el trabajo futuro. En el caso de nuestro socio principal del proyecto de cultura, la APMT, que es con quien hemos estado interactuando mediante ProRural, pues le estamos pasando una posta de lo que nosotros, una vez que cerremos nuestro proyecto, seguramente toda la inversión que estamos haciendo con el tema de desarrollo de capacidades se van a tener también su tiempo de cosecha, y pues yo les deseo el mayor éxito y hacia adelante. Muchísimas gracias, Priscila, y seguimos con el programa. Muchísimas gracias José Luis, por estas palabras importantes para dar la inauguración, para poder arrancar con este ciclo, pero tenemos más porque queremos presentar también a uno de los colaboradores de este evento, la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural, ProRural. Está con nosotros Omar Ríos Quispe, director ejecutivo de ProRural, quien también nos dará algunas palabras. Omar, adelante, por favor, escuchamos. Bueno, buenas noches. Gracias, Priscila. En primer lugar, saludar de manera especial a Angélica Ponce, directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, a sus miembros directores, Juan Carlos Torrico, director del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación,
que será el primer expositor de este siglo de conversatorios. A Germán Quispe, director del Mecanismo de Adaptación. A José Luis Pereira, oficial del programa de la cooperación suiza en Bolivia. A Javier Linares, jefe del proyecto Biocultura y Cambio Climático. Y desde luego, un saludo afectuoso también a todas y todos los participantes que nos acompañan en este encuentro virtual. Comentarles que la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural es una entidad sin fines de lucro con más de 22 años que diseña y ejecuta programas y proyectos de desarrollo sostenible con enfoque integral, agroecológico, equidad de género basado en valores y derechos, desarrollando innovaciones tecnológicas productivas, organizacionales, empresariales, pedagógicas y de gobernanza inclusiva para mejorar la gestión integral de organizaciones, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas para convertirlos en negocios sostenibles más adelante. En este marco, ProRural ha ejecutado en sus 3 fases de aplicación el proyecto Biocultura y Cambio Climático, llevando a la práctica el paradigma del vivir bien y contribuyendo a la superación de la pobreza de comunidades campesinas indígenas de áreas particularmente vulnerables a los efectos negativos al cambio climático, beneficiando a más de 17,000 familias de 27 municipios rurales en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija. En este importante proyecto hemos aportado con una lectura integral del territorio nacional, desde la planificación y gestión, construyendo agendas resilientes con el cambio climático y desarrollando diversas acciones que han sido apoyadas a través de la cooperación, adquiriendo importantes experiencias que también han facilitado procesos de empoderamiento de mujeres, jóvenes y autoridades indígenas originarios campesinos. No obstante, todo el desarrollo, avances y efectos positivos alcanzados con el proyecto, es necesario encarar la problemática que se nos presenta para contar con mayor apoyo financiero a las distintas tareas que involucran el cambio climático, por la transversalidad con la que se debe operar y recorrer en torno a ello. El escenario que se nos presenta respecto de los recursos que vienen del exterior para solventar distintas actividades, en especial a través de la cooperación, que son cada vez más escasas por la gestión del control que resulta ser centralizada. Razón por la cual se hace urgente la necesidad de buscar alternativas de financiamiento para afrontar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático y que permita continuar en la línea de resultados logrados por el proyecto Biocultura y Cambio Climático, en el fortalecimiento de la resiliencia integral que hoy por hoy ha resultado transversalmente importante en nuestro territorio. En este contexto, estamos bien orientados cuando afirmamos que el financiamiento climático está creciendo a medida que los efectos de la crisis climática nos muestran con cruda evidencia las diversas latitudes del planeta. Sin embargo, el conocimiento del entorno de lo que lucra ese financiamiento no está siendo lo suficientemente informado, por lo cual no responde a una verdadera difusión hacia quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, lo cual no permite reconocer los efectos favorables del financiamiento climático para ser adecuadamente aprovechado. Es preciso, y el propósito que nos lleva a organizar este ciclo de conversatorios con el objetivo de hablar sobre la movilización de recursos
financieros de adaptación al cambio climático e incremento de la resiliencia. Con estas palabras quisiera concluir mi intervención mencionando que nuestro compromiso con el propósito del financiamiento al cambio climático y desde ya comprometemos nuestros mejores esfuerzos y dedicación para conseguir un resultado óptimo de todo lo que hemos estado desarrollando, permitiendo mejorar los efectos del cambio climático en el orden que ahora nos corresponde desarrollar. Muchas gracias, Priscila. Gracias. Gracias, Adelante. gracias Omar por estas palabras. De verdad, es momento que podamos escuchar y darle paso a Germán Quispe Niura, director del Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Germán, ¿cómo está? Bienvenido. Por favor, escuchamos sus palabras para este ciclo. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludar a la directora Angélica Ponce, directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional Madre Tierra. No sé si me escuchan bien, perdón. Estamos escuchando y viendo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y también saludar al hermano José Luis Pereira, de lo que es de COSUDE, lo que es oficial de programas y proyectos de COSUDE, al hermano Omar Ríos, que es director de ProRural. Y bueno, desde la Autoridad Plurinacional Madre Tierra, la Dirección de Mecanismos de Adaptación, tenemos realmente bastante complacido este webinario que se va a tener diferentes sesiones, y por lo tanto en Bolivia lo que es adaptación y mitigación es tan importante en la movilización de fondos. Tenemos que tener la capacidad de poder acceder y cómo movilizar los fondos climáticos, lo que son del Fondo Verde Clima, Fondo de Adaptación, está lo que son de pérdidas y daños también, que el año pasado en la COP27, por ejemplo, se ha podido lograr, pero esto hay que operativizarlo. Entonces, a todos los que van a ser expositores, ¿no? Y realmente tenemos que verlo, que los participantes puedan tener este conocimiento de que en Bolivia tengamos este fortalecimiento de capacidades en relación a estos fondos climáticos. Y la Dirección de Mecanismos de Adaptación tiene priorizado diferentes programas, que son un total de 5, con la cual se tiene que operativizar en Bolivia. Esos programas son muy importantes para las áreas muy altamente vulnerables al cambio climático. Por tanto, pues, con la ayuda de lo que son recursos de COSUDE, administrado por ProRural, lo que es beneficiado, lo que es Autoridad Plurinacional Madre Tierra, nosotros estamos encarando estos webinarios en coordinación con ProRural, de que las bancas, tanto lo que es ASFI y también el Banco Central, todas las financieras ya deben acogerse a esta forma de financiación, porque si no, más adelante vamos a estar atrasados. Y por todo eso, pues, decirles que de la Dirección de Mecanismos de Adaptación, gracias a la confianza de la hermana Angélica Ponce, que es la directora ejecutiva, hemos priorizado estos webinarios. Y por lo tanto, pues, que tengamos una bonita sesión, y la otra semana también vamos a continuar con esto, y que podamos tener esta fortalecimiento de capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, gracias por esas palabras. Y bueno, ya le daba pie y el saludo cordial a quien nos acompaña ya en pantalla. Está con nosotros la directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce Chambi. Bienvenida, directora, qué placer tenerla con las palabras de circunstancia en esta serie de conversatorios tan importantes. Bienvenida, la escuchamos. Bueno, primeramente quiero saludar a todo el Estado plurinacional por nuestros medios de la APMT, que son las redes sociales que también están viendo, a todos nuestros hermanos y hermanas, que por supuesto como autoridad estamos cumpliendo uno más de los pasos que debemos desarrollar como ente rector del cambio climático. Quiero saludar de antemano a todas nuestras hermanas y hermanos que están en este espacio tan importante, el primer evento que desarrolla ese desafío tan importante para nosotros, para las comunidades, para nuestros hermanos y hermanas en los diferentes territorios del Estado Plurinacional de Bolivia. Por supuesto, saludar a José Luis, saludar a mis directores que están presentes,
saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que seguramente también nos están siguiendo por la página oficial de la APMT, del Ministerio de Medio Ambiente y otros. Hermanos y hermanas, creo que es muy importante reconocer también la participación y la ayuda que nos está brindando lo que es ProRural. Y por otro lado, mis hermanos y hermanas, sabemos que cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, más que todo nosotros como pueblos indígenas, luchamos cada día de poder hacer la forma de mitigación y por supuesto, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas de la plataforma indígena originaria campesina intercultural que está la entidad de la dirección del mecanismo de adaptación con nuestro compañero Germán, son los hermanos que han buscado este espacio tan importante desde sus comunidades. Nuestros pueblos indígenas, nuestros hermanos de las tierras bajas, nuestros hermanos del Gran Chaco, nuestros hermanos del Valle y de los 3 espacios pisos ecológicos de nuestro país que hoy por hoy viven en una situación crítica por este tema del cambio climático. Yo creo que es muy importante esta gestión que se está desarrollando para buscar el financiamiento correspondiente, haciendo la gestión, ¿no? Como APMT en el marco de sus funciones y sus mecanismos operativos en inclusión, por supuesto, a todos nuestros hermanos y hermanas, y por supuesto queremos nosotros que reactivar lo que es el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, que se ha creado para estos espacios tan importantes que hasta hoy todavía no está funcionando. Y uno de nuestros desafíos es poder nuevamente reactivar esta situación que es muy importante, ¿no? Para nuestros hermanos y hermanas. Muchos municipios, muchos hermanos y hermanas que llegan a la APMT con esa preocupación de buscar un financiamiento, por ejemplo, dentro de los municipios. Muchas veces nuestros recursos para este tema del cambio climático es un poco difícil de poder acceder, ¿no? O sea, como que no hay presupuesto para este tema. Entonces, por supuesto que es muy necesario dentro de nuestras comunidades, por ejemplo, tener un préstamo desde los bancos. Deberíamos tener préstamos para poder reforestar con plantas productivas. Por ejemplo, debería haber, hay muchos escenarios y espacios donde se pueda aprovechar estos financiamientos que nosotros pensamos que será un éxito, donde cada uno de nosotros como pueblos indígenas, como APMT, Ente Rector del Cambio Climático, nuestro Ministerio de Medio Ambiente, a la cabeza de nuestro presidente y vicepresidente, lo haremos realidad, hermanos y hermanas, porque si es posible, podemos hacer la gestión más inmediata para que nuestros hermanos y hermanas de las comunidades tengan beneficios en esto y por lo menos podemos paliar algo, porque realmente hoy por hoy, si podemos hablar y ver dentro de estas actividades que estamos desarrollando en diferentes regiones de nuestro país, las versiones, las propuestas y el llamado del pueblo es poder inmediatamente ayudar a esas comunidades. Inmediatamente necesitan ellos que nosotros como gobierno central podamos ayudar en sus necesidades. Entonces yo creo que es muy importante esta actividad que estamos realizando y por supuesto buscaremos los mecanismos, buscaremos los caminos, buscaremos de alguna otra forma aterrizar en esto, no solamente la APMT, sino todas nuestras instituciones públicas del Estado, a la cabeza de nuestro presidente y vicepresidente, nuestro Ministerio de Medio Ambiente, vamos a enfocarnos a poder contribuir en la necesidad de nuestro pueblo, en la necesidad de nuestras comunidades indígenas originarias, campesinas, interculturales, que hoy por hoy necesitan de nosotros, necesitan del gobierno, necesitan que nosotros busquemos los mecanismos de beneficio para poder hacer la contingencia a esta batalla, ¿no?, que estamos realizando día a día contra el cambio climático. Muchísimas gracias. Mis hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharme y realmente un saludo revolucionario a cada uno de ustedes.
Gracias, directora, por haber estado con nosotros y dar estas palabras para el inicio de los webinars. Quiero pedirles que estén muy atentos quienes quieran hacer preguntas en este webinar. La dinámica nos lleva a que ustedes puedan realizarlas en el espacio de preguntas del Zoom. Hay un icono que dice preguntas de Zoom para que ustedes puedan realizarlas, y al finalizar las ponencias vamos a llevar adelante la lectura de las mismas. En Facebook también ustedes pueden hacer sus consultas para que al finalizar podamos preguntárselas y trasladárselas a los panelistas. Tenemos al señor Germán Quispe con la presentación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Señor Germán, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, y si es que tengo opción a compartir pantalla. Si me permiten, por favor, vamos a dar esa opción enseguida para que usted pueda compartir lo que ha preparado para nosotros. Adelante. Ahora sí me dicen que puede compartirla. Muchas gracias. Enseguida, por favor. Les recordamos, amigos, que estamos en vivo en Facebook Live y también en YouTube para que ustedes puedan conectarse a este ciclo de diferentes webinars. Serán 4, donde ustedes van a poder escuchar diferentes presentaciones que tienen que ver justamente con la movilización de recursos financieros de adaptación al cambio climático e incremento de la resiliencia. Ahora sí, lo escuchamos. Ya tenemos la pantalla compartida. Muchas gracias. Y bueno, arrancamos con este webinario y bueno, pues un poco de disculpas. Mire que la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra, ¿me escuchan, perdón? Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Hola. Muchas gracias. Bueno, para que tengan conocimiento diferentes que están presentes en este webinario, el decreto reglamentario de funcionamiento de la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra es el decreto supremo 1696. Bueno, tenemos un mandato legal, también tenemos responsabilidades y las funciones principales, que son lo que es implementar la política, el plan plurinacional. Estamos teniendo algunas dificultades con su conexión. Por favor, señor Germán, si podríamos resolver esto para poder escuchar lo que ha preparado usted para compartir con toda la gente que se está uniendo a este Zoom y también a las transmisiones en Facebook y también en YouTube. Es muy importante el tema que tenemos acá. Les reitero, ustedes podrán hacer las preguntas en el espacio habilitado para preguntas en Zoom y también en Facebook, para que luego los responsables como Harold Flores nos pueda ayudar a responder justamente estas preguntas, formularlas en realidad, para que ya nuestros invitados y panelistas puedan responderlas. Esto va a ser cuando terminemos toda la presentación de los webinars. ¿Me confirman desde Control Central si lo tenemos a Germán? ¿Todavía no lo tenemos al señor Germán? Bueno, yo entonces quiero presentar a nuestro panelista que ya está aquí en estudio y voy a leerles un poquito la experiencia que él tiene, por favor. Juan Carlos Torrico Albino es PhD, es doctorado en Ciencias Agrarias por la Universidad de Bonn, Alemania, especialista en sistemas agrícolas y cambio climático, máster en gestión de recursos agrícolas y naturales, docente de posgrado e investigador Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania, coordinador científico de proyectos multidisciplinarios en más de 10 países, docente internacional de posgrado en
Innovación, Área de Manejo de Recursos Agrícolas y Naturales, Sistemas Alimentarios, Cambio Climático y Metodología de la Investigación, además de ser asesor nacional de GIS Bolivia, autor de varios libros y artículos científicos. Actualmente es director del Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, corresponsable de la elaboración de la Política Plurinacional de Cambio Climático y responsable de la elaboración de las contribuciones nacionales determinadas, negociador climático internacional y posee amplia experiencia en las prácticas en la gestión de financiamiento climático. Arrancamos con este primer webinar, por favor, con el contexto general del financiamiento externo e inversión pública para el cambio climático en Bolivia, perspectivas para incrementar la resiliencia de los sistemas de la vida. Ahí está la exposición entonces, y una vez más le damos la bienvenida, doctor. Por favor, lo escuchamos con su exposición. Muchísimas gracias por la presentación y un saludo especial a la hermana Angélica Ponce, directora ejecutiva de la APMT, a José Luis Pereira, a Germán Quispe, Omar Ríos, a todo el equipo de Pro Rural y COSUDE y también a todas las personas que están siguiendo por las redes sociales. Bueno, es un gran honor el poder iniciar este ciclo de webinarios y poder presentar lo que va a ser el contexto, o lo que es el contexto general del financiamiento al interior del Estado plurinacional de Bolivia, pero también la relación que tiene Bolivia con las negociaciones internacionales, especialmente referidas al financiamiento climático. La exposición siempre la voy a basar desde el enfoque de la política plurinacional de cambio climático y claro, como Bolivia es signataria del Acuerdo de París, también desde esta perspectiva. Deseo iniciar mostrando un poco el contexto de partida en el cual nos encontramos. Y el punto número uno que me gustaría tocar es la situación de partida, ¿no? Bolivia ya tiene o ya está sufriendo un incremento de 1.1 grados centígrados. Y este incremento de la temperatura nos trae todos los eventos climáticos extremos que tenemos, causando impactos muy fuertes en los sistemas productivos, en los sistemas naturales, en las ciudades y claro, esto también representa un daño y un impacto a los bolsillos de todos los bolivianos y bolivianas. Bolivia el año pasado ha sido clasificado como el 10º país más vulnerable del mundo. Estos son datos de la institución Germanwatch que mide las capacidades de adaptación que tienen los países, todos los países del globo. Imagínense, Bolivia está en un 10º lugar, lo que significa que somos muy vulnerables al cambio climático. Otro elemento muy importante del contexto de partida es que si bien en este momento medidos tenemos 1.1 grados centígrados, las tendencias nos muestran que vamos a llegar a superar los 2.6 grados centígrados con eventos climáticos que ya no son predecibles. Lo que sí se sabe es que si superamos 1.5 grados centígrados, por los estudios del IPCC, esto demuestra que ya los sistemas naturales son insostenibles y tendría un gran efecto en los sistemas económicos de todo el globo. Un otro elemento de partida, el punto número 4 que coloqué, se refiere a que las emisiones están incrementándose y las responsabilidades históricas de los países desarrollados, de los países emisores, está creciendo al mismo tiempo. Y estos elementos requieren definitivamente de soluciones estructurales. De otra manera, si es que no planteamos alternativas estructurales para detener la crisis climática, llegar a esos 2.6 grados centígrados de incremento va a ser catastrófico. Y el
¿Cómo se ve el contexto internacional de las emisiones? Y aquí vemos que desde el año 1850 hasta 1990, los países desarrollados han acumulado sus emisiones ya en un 71%, mientras que en el mismo periodo los países en desarrollo apenas un 29%. Entonces, ese es otro elemento muy importante de partida que hay que entender para después entrar al tema del financiamiento climático, porque estos son elementos que se discuten a nivel internacional. Pero, cuando vemos el periodo 1991-2020, ya la situación va cambiando un poco. Ya vemos que los países del anexo 1, los países desarrollados, emiten en total un 46% y los países en desarrollo pasan a superar las emisiones de los países desarrollados en 54%. Pero ¿qué pasa? Las emisiones no son que de un año a otro desaparecen, pueden estar décadas en la atmósfera y entonces de ahí las emisiones acumuladas son muy importantes. Pero aquí hay un elemento que a nivel internacional se discute como la injusticia climática, y es que esas emisiones acumuladas apenas corresponden al 18% de la población mundial. Y el 82% que emite menos está sufriendo las consecuencias de esa acumulación de gases, del efecto invernadero, del cambio climático y lo que ahora ya se denomina la crisis climática. Entonces, ese es un elemento muy importante que hay que entender, las emisiones acumuladas, ¿no? Y en ese momento es que se habla a nivel internacional de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es que los países desarrollados tienen y deben tener compromisos obligatorios para reducir sus emisiones. Y esto debe suceder a corto plazo y no al 2050 como viene una tendencia internacional. Este a corto plazo significa al 2030 y no al 2050. Mientras que los países en vías de desarrollo que cuentan con menos recursos y con menos capacidades, estos deberían ser sus acciones voluntarias en todos los procesos de reducción de las emisiones. Lo que no significa que no vamos a tomar responsabilidad también por las reducciones, como lo está haciendo Bolivia, que tiene una ambición bastante grande en la reducción de emisiones. Pero responsabilidades comunes pero diferenciadas también significa que los países desarrollados deben proveer de financiamiento, tecnología y deben apoyar el desarrollo de las capacidades de los países en vías de desarrollo. Entonces ese es otro elemento muy importante en el proceso de la gestión financiera o la movilización de recursos para el cambio climático. ¿Cómo se ve esto en números? Y cuando ya estamos comprendiendo de que los países desarrollados tienen una altísima responsabilidad en las emisiones y también en la acumulación de gases en la atmósfera. La atmósfera, imagínense, es como un globo, y en ese globo se va soplando el CO2 y existe una capacidad. Y esa capacidad la hemos discutido, una capacidad que no debería pasar los 1.5 grados centígrados, o como también se menciona en el Acuerdo de París, los 2 grados centígrados. ¿Qué representa esto? Que si queremos mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados, nuestro presupuesto que tendríamos de emisión de carbono son aproximadamente 3.000 gigatoneladas. Y si nos ponemos el límite de 2 grados centígrados, tendríamos un presupuesto de 3.8. Pero ¿qué pasa en este momento? Que los países desarrollados se han apropiado de este espacio atmosférico y de la capacidad de absorción de la atmósfera en un 68%.
Y para los países en vías de desarrollo, que representan el 82% de la población, apenas el 32% del espacio atmosférico. Y aquí enmarcado con amarillo sería una distribución justa per cápita que más o menos representaría que los países en vías de desarrollo, ya, o los países no anexo 1, deberían tener un espacio atmosférico para sus emisiones de un 81% y los países desarrollados de apenas el 19%. Esa sería la situación de una distribución justa per cápita del espacio atmosférico y del presupuesto de carbono. Bueno, luego de esos elementos importantes, es bueno también saber en qué situación nos encontramos. Y el Acuerdo de París es sin duda el más importante que tenemos. El acuerdo, si bien no es vinculante como tal, sí se lo toma como vinculante. Sin embargo, nuestro único acuerdo no está solucionando el problema estructural del cambio climático. Definitivamente no. ¿Por qué? Los informes del IPCC del 2021, del 2022, el análisis de las contribuciones nacionalmente determinadas nos muestran que el primer punto, si queremos frenar el aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados, debemos reducir las emisiones en un 45% al 2030, tomando como línea base el año 2010. Eso es lo que se ha determinado, eso es lo que se debería buscar. Pero ¿qué está pasando en este momento? Las tendencias indican que en lugar de reducir estas emisiones, tenemos una tendencia de aumentar en 10.6% las emisiones. Y ese es el informe del 2022 del IPCC, ¿no? Y eso nos implica ya una brecha de reducciones inmensas de 33 gigatoneladas de CO2 equivalentes o 41 gigatoneladas de CO2 equivalentes si es que queremos mantener la brecha en 1.5 o 2 grados centígrados. Entonces es otro elemento muy importante para la discusión y para la movilización de recursos. Ahora entrando ya al contexto boliviano, Bolivia tiene tres documentos estratégicos y políticos macro. Uno es el Plan de Desarrollo Económico y Social, que tiene un horizonte de tiempo del 2021 al 2025, las contribuciones nacionalmente determinadas y la política plurinacional de cambio climático. Estos tres documentos son fundamentales cuando vamos a entrar a hablar de financiamiento climático, cuando vamos a entrar a hablar de la demanda que tiene Bolivia para adaptación, para mitigación al cambio climático, y también nos determina las directrices que Bolivia puede seguir y cuáles son los puntos de negociación a nivel internacional. Sin duda, el documento más importante relacionado al cambio climático son las contribuciones nacionalmente determinadas. Bolivia ha planteado 32 metas divididos en 4 sectores: energía, agua, agropecuario y bosques, además de haber planteado unas líneas transversales. En el sector energía, Bolivia busca hacer la transición energética a energías más renovables y alternativas y aumentar la cobertura de energía a todo el territorio nacional. En el sector de agua buscamos un manejo integral de cuencas y una gestión integral del recurso hídrico. En el sector agropecuario, promover sistemas productivos más resilientes y adaptados al cambio climático, promover a la vez también el acceso de la mujer a recursos, especialmente de tierra, aumentar las inversiones en el sector agropecuario y reducir el riesgo, ¿no? En el sector bosques se enfoca básicamente en el manejo integral y sustentable de bosques. Bolivia tiene más o menos entre el 40 y el 50% de su superficie tiene una clasificación de bosques, dependiendo desde qué perspectiva clasificamos.
Y esas 32 metas que son altamente ambiciosas, según la normativa, se implementan a través del mecanismo de mitigación, mecanismo de adaptación y a través del mecanismo conjunto. ¿Y cómo se financia? Y aquí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se financia estas 32 metas de las NDC? Básicamente son dos mecanismos. Uno es el mecanismo de financiamiento incondicionado, o el que hacemos con esfuerzo nacional, con el esfuerzo de todos los bolivianos, y estos son los recursos que salen del Tesoro General de la Nación, a través de créditos, a través de bonos soberanos, etc. Y el segundo grupo de financiamiento es desde la cooperación internacional, o sea, las metas condicionadas, y estas son donaciones y son fondos de transferencias bilaterales o multilaterales. Ahora, para la implementación de estas NDC, que tiene un horizonte al 2030, necesitamos financiamiento, necesitamos tecnología y necesitamos desarrollar las capacidades básicamente. ¿Cuánto nos llega a costar? Son 32.500 millones de dólares. Es una cifra algo difícil de leer, ¿no? Tiene aproximadamente 11 dígitos. No estamos hablando de 1 o de 32 millones, estamos hablando de 32.500 millones que necesitamos para implementar las 32 metas planteadas en las NDC. Entonces es una cantidad impresionante de dinero. Y en este momento es que nuevamente recurrimos a lo que el sur global denominamos y defendemos por sobre todo, que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países causantes del problema del cambio climático tienen la obligación de financiar la acción climática en todos los países, y ellos tienen la obligación también de reducir sus emisiones. Entonces, hasta aquí ya vamos entendiendo muy bien todo ese contexto para entrar ya un poco a números. Pero la implementación de las NDC en Bolivia no solamente significa mitigación, sino también significa adaptación, significa desarrollo macroeconómico, reducción de la pobreza, significa desarrollarnos integralmente en equilibrio con la madre tierra. Y aquí les pongo nada más un gráfico donde vemos que las emisiones más grandes que tiene Bolivia es por el tema de cambio de uso de la tierra. Lamentablemente Bolivia es el tercer país más deforestador del mundo, lo que significa que tenemos desde el cambio de uso de la tierra aproximadamente un 67% de las emisiones de CO2. Y ese problema debemos solucionarlo. ¿Cómo? Necesitamos solucionar con la cooperación internacional, pero también con nuestros esfuerzos. Pero implementando nuestras metas, ¿qué es lo que significaría? No es que va a ser una pérdida, sino más bien va a ser una ganancia. Y aquí tenemos unas proyecciones al 2050 que decimos que Bolivia podría incluso ganar un 4.1% de su PIB, que representa aproximadamente 500 millones por año. Entonces, implementar las NDC es positivo para mitigación, para adaptación, para el desarrollo integral, pero también para estos temas económicos y el desarrollo del PIB de Bolivia. Ahora entrando ya específicamente a lo que es el tema del financiamiento climático. Es completamente sabido y en las discusiones internacionales que es el mayor cuello de botella, ¿no? Y todos pedimos que se debe incrementar la acción climática y se debe incrementar también el tema de financiamiento. Ya muchos años atrás, ¿no? Se ha quedado a nivel internacional que los países desarrollados deben aportar con 100.000 millones anuales. Y esto debería haber sido efectivo el año 2020. Pero ¿qué pasa? Hasta el día de hoy no hay nada de ese compromiso. Los países desarrollados están llevando este compromiso para el 2023, ahora para el 2025, etcétera, rehuyendo esa responsabilidad que tienen.
¿Y qué pasa con el tema de adaptación? ¿No? Hay unos cálculos gruesos que se hace, es que se requeriría aproximadamente de 300.000 millones al 2030, ¿no? Los compromisos internacionales son apenas de 100.000 millones, pero lo que se requeriría son 300.000 millones. Pero esto se agrava aún más si es que no se cumplen las metas de mitigación global, como es la tendencia actual, que en lugar de reducir estamos aumentando. Esto significaría que requeriríamos 500.000 millones al 2050. Son datos bastante desalentadores estos, pero es la realidad y es por eso que estos temas se los discute tan acalorados en las negociaciones internacionales. Actualmente, así un repaso somero a la movilización de financiamiento, es que apenas el 20% de la movilización financiera son subvenciones y el 80% son créditos. ¿Qué significa esto? Que el 80% aún se sigue haciendo negocio con los recursos que deberían ser al revés, ¿no? Que deberían ser la mayor subvenciones, apoyo directo a los países en vías de desarrollo para que estos puedan adaptarse, incrementar su resiliencia, etc. ¿Y cuánto por ciento, más paradójico aún, de todo el financiamiento climático, cuánto se destina a los países menos desarrollados? Apenas el 20.5% aproximadamente, el 80% de la movilización de recursos se va a los países desarrollados. Y complementando a esta paradoja, ahí tenemos todavía que los países desarrollados están más interesados en el tema de mitigación, o sea, de reducción de gases, mientras que los países en vías de desarrollo, como Bolivia, priorizamos los temas de adaptación porque lo estamos sufriendo en carne propia y día a día. ¿Y qué pasa? Los recursos se van más a mitigación, aproximadamente un 66% de los recursos se van a mitigación. Esa es la realidad del financiamiento climático. Y en la COP27, bueno, a duras penas se ha establecido que debemos tener un nuevo objetivo colectivo y debemos cuantificar este objetivo para poder determinar con precisión la financiación climática, donde deben participar más, y este es un aporte también boliviano, los bancos de desarrollo productivo para que estos puedan canalizar, movilizar los recursos e invertir en los grupos vulnerables. Ahora, ¿cómo está más o menos marchando el financiamiento climático en Bolivia? Se divide en dos grupos normalmente, el financiamiento que se canaliza a través de la cooperación bilateral y la multilateral. Entonces, por ejemplo, en los bilaterales se tienen actividades con la cooperación suiza, con la cooperación alemana, con la Unión Europea, francesa, con el Reino Unido, Suecia, entre otros. Entonces, estos bilaterales están abiertos a las acciones que prioriza Bolivia, hace las solicitudes, y estos cooperantes bilaterales también priorizan en sus presupuestos y dan normalmente asistencia técnica, en formatos de asistencia técnica. Estos recursos muy rara vez llegan a acciones climáticas territoriales, supongamos de un municipio o de una comunidad. Los recursos multilaterales, que son mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, son mecanismos establecidos y acordados, aprobados por los países, por la Convención. Y ahí se encuentran, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, el Fondo Ambiental, más conocido como los GEF. También existen otros mecanismos importantes multilaterales como RED, como los mecanismos que apoyan la adaptación, la forestación, el desarrollo tecnológico o la implementación de las NDCs. También existen algunos mecanismos regionales como el Fondo para la Amazonía, por ejemplo.
¿Y quiénes son receptores o quiénes podrían ser receptores de estos fondos? Entonces vemos que en primera línea los gobiernos, pero también las ONGs, las universidades, privados, la sociedad civil en su conjunto, las diferentes plataformas, etcétera. Los fondos tienen mecanismos diferenciados para cada uno de estos grupos receptores del financiamiento. Y así de manera global, si calificamos el acceso que tiene Bolivia a los financiamientos, diríamos que en los procesos bilaterales vamos de manera regular. En los procesos multilaterales yo diría que estamos de regular un poco para abajo. Y los receptores definitivamente son pocos los que están accediendo a estos recursos internacionales. Últimamente se habla mucho desde el año pasado, desde la COP27 en Sharm el Sheikh en Egipto, cuando se aprobó el Fondo para Pérdidas y Daños, ¿no? Y existe una altísima expectativa porque países como el nuestro que sufren daños y en algunos casos pérdidas, como por ejemplo las pérdidas de los glaciares o la pérdida de biodiversidad, entonces se tiene la esperanza de acceder a este tipo de fondos. Pero ¿cuál es la realidad de este fondo? Se creó con la idea de tener fondos adicionales, predecibles y adecuados. Ese es un principio. Pero a la fecha son pocos los países que han comprometido recursos a este fondo. Son aproximadamente 0,25 mil millones que han comprometido las promesas. ¿Y cuánto se requeriría? Imagínense, no llega ni a 1.000 millones, pero requerimos aproximadamente 160 mil millones anuales. Entonces estamos muy lejos de poder acercarnos a esa cifra requerida. Y todavía es un proceso inconcluso, ¿no? Inicialmente se habló de que se puede compensar sequías, inundaciones, incremento del nivel del mar, otro tipo de desastres, etcétera, pero lo cierto es que no se tiene todavía determinado. Y aquí viene una gran jugada de los países desarrollados que quieren involucrar a las instituciones financieras, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, BID, etcétera, a proporcionar financiamiento. ¿Y qué dice Bolivia al respecto? ¿Y qué dicen los países desarrollados al respecto? Si adquirimos créditos como países en vías de desarrollo, estamos adquiriendo responsabilidades, estamos adquiriendo deuda. Y no es el interés, que es el propósito genuino de la cooperación, que tienen que ser transferencias a los países directas, ¿no? Y en este momento tampoco no se sabe cómo va a funcionar el fondo, quiénes van a contribuir, quiénes van a ser los beneficiarios, de qué manera se va a distribuir los recursos, etc. Para ello se ha creado un comité de transición que va a buscar algunos mecanismos este año en la COP28. Entonces diríamos que este fondo para daños y pérdidas todavía está en una fase muy inicial y todavía no podemos contar con estos recursos. Muy importante para Bolivia es el financiamiento desde los enfoques de no mercado. Tenemos una normativa bastante clara, la Ley 071 y la Ley 300, que nos muestran los derechos de la madre tierra y cómo Bolivia debe desarrollarse en armonía con la madre tierra, ¿no? Y ahí hay un principio fundamental que es el principio de no mercantilización de las funciones ambientales. Este principio está incluido en la normativa boliviana porque creemos que el mercado no es la solución estructural al cambio climático o a la crisis climática. A nivel internacional se está trabajando mucho lo que es, por ejemplo, el programa RED Plus, que son básicamente mecanismos de mercado, ¿no? Cuando son mecanismos de mercado, Bolivia no considera estos elementos. Sí considera, por ejemplo, la cooperación por resultados, que es un proceso más genuino, sin la venta de créditos de carbono, sin las transacciones de las funciones ambientales. Pero no se queda ahí. Bolivia incluye en el Acuerdo de París los enfoques alternativos e incluye un artículo muy importante que es el 6.8,
de estos enfoques alternativos para la financiación sin la transacción en el mercado. Y finalmente, bueno, se están desarrollando a nivel nacional una nueva generación de financiamiento, multilaterales, créditos, bonos verdes, cooperación por resultados, etcétera, que va a ser abordado en este ciclo de webinarios de manera más específica. Pero, ¿qué está pasando al 2023 en Bolivia? ¿No? Ya se tienen algunas iniciativas del Fondo Verde para el Clima, ¿no? Ya se van a iniciar una inversión de 33,3 millones en Bolivia, aparte de otros recursos de Readiness. Se está trabajando en el proyecto GEF 8, o sea, proyectos ambientales, GEF 8, GEF 7, que están en proceso de implementación por más de 30 millones. El Fondo de Adaptación, ya que todavía está en proceso, no tenemos todavía comprometidos ningún recurso, aunque desde la convención sí ya se tiene una parte que correspondería a Bolivia para hacer inversiones en adaptación. Luego existen iniciativas como la iniciativa LEAF en su parte de no mercado, que son aproximadamente 87 millones, tenemos créditos ya algunos en ejecución por más de 400 millones, más asistencia técnica, las cooperaciones bilaterales como Alemania, Suiza, Suecia y otros que ya suman más de 20 millones de dólares, y algunos programas como Euroclima o NDC Partnership que están comprometiendo en Bolivia especialmente asistencia técnica. Finalmente, me quiero referir mucho a estos 6 temas que son prioritarios para el financiamiento en Bolivia. Uno es la implementación de las 32 metas de las contribuciones nacionalmente determinadas. Necesitamos implementar a través de proyectos y de la acción climática. El punto número 2, todas nuestras instituciones que trabajan con el tema cambio climático deben ser fortalecidas, ¿no? Sus capacidades institucionales, pero también el talento humano. Necesitamos tener una mejor coordinación, ¿no?, entre los diferentes órganos del Estado, con las instituciones fuera del Estado y también con los sectores subnacional, lo que llamamos la territorialización de acciones. El tema de generar y gestionar la información, como por ejemplo nuestros sistemas de monitoreo, determinar los impactos del cambio climático, escenarios, tener información para poder mejorar la toma de decisiones a nivel central. Se requiere financiamiento para desarrollar e implementar programas y proyectos de adaptación y de mitigación. Y finalmente, que es una prioridad nacional, es el tema de atención a los grupos vulnerables, donde se encuentran mujeres, niños, niñas, poblaciones indígenas y pequeños agricultores principalmente. Entonces, esas son algunas de las prioridades más importantes para financiamiento que se tiene en Bolivia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, importantes aportes, datos, cifras y realidades que se están reflejando en este primer webinar. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, las preguntas ya las hemos ido sintetizando, tenemos ya varias y les agradecemos muchísimo por participar con nosotros. A quienes no pudieron unirse por Zoom, pueden hacerlo también en las transmisiones por Facebook Live, que está saliendo por la cuenta oficial de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, en YouTube de Contacto Bolivia también. Y bueno, las preguntas han sido sintetizadas. Y para eso quiero pedir a Harold, que está con nosotros, para ayudarme a hacer las preguntas también acá y comentar con nuestros invitados. Les pido por favor que podamos hacer la pregunta y a quien le corresponda nos pueda dar una explicación bastante corta y concreta para así poder avanzar con las preguntas. Harold, adelante por favor. Gracias, Priscila. Bueno, agradecer al doctor Torrico una excelente presentación. Creo que nos ha dado un contexto general de nuestra situación actual en cuanto al cambio climático.
Y bueno, quisiéramos que esta presentación del doctor la complementen con algunos comentarios, tanto el doctor el ingeniero Osvaldo Limachi, que es el director del mecanismo de mitigación, y también Germán Quispe, que forma parte que es el director de adaptación. Entonces, si están conectados, podríamos empezar por el ingeniero Osvaldo Limachi. Muy ¿ya? bien. Siempre y cuando esté obviamente con buena conexión, y tal vez a él consultarle, ¿no?, sobre la exposición que realizó el doctor Torrico. Claramente se demuestra que las inversiones en mitigación requieren un flujo financiero de grandes inversiones. Y al respecto, ¿qué medidas está tomando la EPMT en cuanto a poder gestionar inversiones combinadas? Es decir, desde el sector público con el sector privado y también la cooperación internacional. No sé si nos copias, estimado Osvaldo, y nos puedes complementar en ese sentido. Ingeniero Osvaldo, ¿nos escucha? Tal vez está teniendo algún problema con la conexión. La verdad están pues en el área rural y eso se entiende. En todo caso, tal vez Germán Quispe, si estás... sería importante que nos complementes tu punto de vista sobre lo que mencionaba el doctor sobre daños y pérdidas. Adelante, por favor. Ingeniero Germán Quispe. Muchas gracias. Sí, ¿me escuchan? De verdad que estamos en el campo y bueno, no tenemos buena conexión, pero entendí la pregunta sobre lo que son de daños y pérdidas, ¿no? Adelante, por favor, Vuelvo a preguntar. escuchamos. Muchas gracias. Bueno, este es lo que son daños y pérdidas. En la COP27 que ha sido en Egipto, en Sharm el-Sheikh, a partir de la propuesta boliviana y apoyo de los otros países, realmente está haciendo una lucha, ¿no?, de reciente, ¿no? Entonces, la cual para Bolivia es una oportunidad, porque Bolivia, como el hermano Juan Carlos Acevedo mencionó, que es el 10º país en cuanto a lo que es vulnerabilidad al cambio climático. Por todo eso, en esta COP son 14 países los que han propuesto y lo que se ha solicitado, son 10 países que han accedido para que se pueda atender esta solicitud. Por lo tanto, tenemos para 4 años y por tanto tenemos que ponernos de acuerdo. Y estos fondos, hasta ahorita no se sabe, no está cuantificado porque tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser las acciones, cuál va a ser la vía en la forma que se va a financiar también y cuánto se necesita. Y por todo eso, pues, alguien tiene que tomar el liderazgo. En este caso tiene que ser Bolivia. Y estamos en eso y que recientemente ha habido actividades en Alemania, en Bonn. Bueno, se ha tenido avances, pero Bolivia esperamos de verdad que esta es una oportunidad que tengamos, esta oportunidad de poder captar estos financiamientos en relación con lo que es NDC en Bolivia, podemos dar cumplimiento con los recursos condicionados, ¿no? Entonces eso, y por lo tanto tenemos para 4 años y Bolivia tenemos que apresurarnos y ponernos de acuerdo también con otros países, y siempre manteniendo el principio de Bolivia, lo que son no bonos de carbono, no la mercantilización de funciones ambientales. Y nada más, no quiero alargar mucho, muchas gracias. Gracias al ingeniero Germán Quispe por este comentario. ¿Tenemos más, Harold? Sí, por supuesto. Ya revisando, digamos, el chat, Javier pregunta acerca de los bonos. Y en ese sentido, al doctor le formulamos la siguiente pregunta. Doctor, mañana el Banco Central de Bolivia está realizando su 16ª jornada monetaria. Y mire, la titula Política Monetaria y Finanzas Verdes, la ruta al desarrollo sostenible. Al respecto, ¿qué opinión le genera esta iniciativa del Banco Central de Bolivia? Quizá más adelante esto es una señal que se formulen políticas de financiamiento verde, tal vez pensar en una taxonomía verde y en ese sentido avanzar en lo que es la movilización de recursos financieros orientados al cambio climático. Bueno, eso en cuanto a, y relacionado a la pregunta de Javier, que pregunta de bonos. Sí, muchísimas gracias, Javier, por la interesante y muy importante pregunta.
Realmente el tema del financiamiento climático tiene uno de sus brazos de ingresos de recursos más importante a través de los bonos. Ya hemos visto que muchos países están accediendo a este. Bolivia ya ha acomodado diferentes bonos en los últimos años, lo cual nos ha permitido tener recursos frescos para poder invertir en los diferentes programas de desarrollo y sostener también las actividades del Estado. La diferencia con actividades que se relacionan a créditos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, existen muchas iniciativas de bancos a nivel internacional donde se viene analizando los tipos de créditos que se dan a los bancos. Y las entidades financieras de segundo piso o las más grandes incluso están condicionando a actividades más ecológicas. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Existen muchas entidades financieras que dan crédito a empresarios, microempresarios, etcétera, para promover la deforestación. Entonces es algo que se debería evitar. No debería poder controlarse o por lo menos promover lo contrario. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en el Banco de Desarrollo Productivo? Se están elaborando ya paquetes más ecológicos, ¿no? Para dar crédito a mujeres relacionados a actividades ecológicas o el tipo de eficiencia o promover la eficiencia energética. Entonces son tipos y canales. Entonces cuando hablamos de finanzas verdes es un proceso que a nivel internacional está todavía en sus fases iniciales también, a pesar que son muchos años que se vienen discutiendo al respecto. Bueno, vamos a tener un webinario exclusivamente sobre este tema, pero así adelantando nada más un poco, queremos que también el sistema financiero boliviano sea partícipe de estas actividades para la lucha contra la crisis climática, y a la vez como Estado queremos movilizar recursos a condiciones muy favorables para poder acomodar en acciones más ecológicas. Gracias, doctor. Bueno, acá hay otra consulta que nos llega, por favor. ¿Cómo podemos fortalecer los esfuerzos del financiamiento público y de esta manera acelerar acciones para el cumplimiento de metas de las contribuciones nacionales determinadas de Bolivia? Muy bien, también una pregunta muy importante. Como les había mostrado los números, Bolivia, a diferencia de muchos países, se está comprometiendo con esfuerzo propio un 67% del costo de la implementación de las acciones de las NDC, para el cumplimiento de nuestras 32 metas de la NDC. Sin embargo, es muy... todo el mundo conocemos en Bolivia la situación económica post pandemia, especialmente en la cual nos encontramos no solamente Bolivia, sino todo el mundo, y es que en este momento las inversiones están siendo, diríamos, están en su fase inicial. Tenemos todavía el tiempo para invertir hasta el 2030. Y sinceramente les digo, muchas opciones de incrementar a corto plazo las inversiones del financiamiento público, o sea, del financiamiento de nuestro esfuerzo, es algo complejo. Pero ¿qué pasa? El financiamiento público internacional, o sea, de un gobierno a otro gobierno, es lo que debería promoverse, buscarse y reclamarse, porque son compromisos de los países desarrollados en hacer transferencias. Y esas transferencias no deberían venir de sus sectores privados, debería venir directamente de sus presupuestos nacionales para compensar ese daño ecológico que le han hecho al globo. Gracias, doctor. Harold, por favor, ¿tenemos más consultas? Sí, creo que con esta consulta y tal vez una más estaría ya suficiente, porque estamos ya con el límite de tiempo.
Entonces, a ver, haciendo un resumen de lo que nos llega en el chat, y en referencia a lo que el doctor claramente explicó sobre, obviamente, la estructura de las NDCs, ¿no es cierto? Y sus dos fuentes de movilización de recursos financieros. Una por las contribuciones no condicionadas y la otra por las condicionadas. Doctor, en ese sentido, más adelante, ¿no es cierto?, está previsto incorporar a actores del sistema financiero de Bolivia como actores de contribuciones no condicionadas. Definitivamente el Estado boliviano está preveyendo y está animando al sistema financiero nacional a sumarse a los esfuerzos de la lucha contra la crisis climática. Claro, para ello tenemos que generar entre todos de manera conjunta las condiciones necesarias, ¿no? Ya tenemos un excelente acercamiento con el Banco de Desarrollo Productivo, tenemos un fideicomiso con el Banco Central de Bolivia para canalizar fondos y que estos sean redistribuidos, pero es la banca, diríamos, estatal, ¿no? También deseamos trabajar con el sistema financiero privado, ¿no? Y para ello todavía nos queda mucho por trabajar. Si vemos a nivel regional cómo está avanzando el tema de las finanzas verdes, vemos que en toda la región, a pesar de que ya están muchos años, incluso décadas, todavía no se ha llegado a cristalizar estos procesos, pero ya podríamos absorber mucho de las experiencias. Y claro, los financiamientos que se canalizan, especialmente desde los fondos multilaterales, deberían llegar no solamente al BDP o al Banco Central de Bolivia, sino también se podría ver los mecanismos para que estos recursos puedan llegar a todo el sistema financiero nacional para que podamos multiplicar la acción climática. Muy bien, y una así chiquitita, por favor, doctor, que nos llega también, es que nos están escribiendo muchísimo. Gracias por participar, es muy importante sus comentarios. ¿Hay algún plan o estrategia en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra para incrementar la movilización y la canalización de recursos financieros para las contribuciones no condicionadas a partir y hacia los gobiernos municipales? Sí, nuevamente muchísimas gracias, muy buenas preguntas todas y realmente me dan la oportunidad de complementar un poco la exposición. Una estrategia como tal en este momento no la tenemos, ¿no? Yo les digo con toda sinceridad. Pero está en pleno proceso de elaboración. Entonces tenemos una estrategia global en 3 fases para la implementación de las NDC. La estrategia de la primera fase ya está concluida, ya está en proceso de implementación, concluye este año. Las hojas de ruta para la implementación de los 4 sectores que tenemos para el sector energía, para el sector agua, para el sector bosques y para el sector agropecuario están siendo en este momento elaborados. Tenemos el piloto de la hoja de ruta para el sector agua que ya está concluido, donde ya van a confluir estas 4 hojas de rutas en una estrategia global de la implementación de las NDC. Y esta es la estrategia financiera para la implementación de las NDC. Y aquí se contempla el trabajo con el sector subnacional, con los municipios, con los ETA, etcétera. Y a partir de ese momento y en paralelo también estamos trabajando, ustedes saben que la unidad de planificación nacional son los PTDI, ¿no? Los planes territoriales de desarrollo integral que incluyen el tema de gestión de riesgo e incluyen el tema de adaptación al cambio climático. Pero haciendo un estudio de los PTDIs de Bolivia hemos determinado que es completamente insuficiente la cantidad de información y los presupuestos que tienen estos 2 elementos. Entonces, estamos promoviendo en este momento
un proceso complementario al PTDI, que son los planes de acción climática territorial, lo que se abrevia PACT. Entonces, estos planes de acción climática territorial son el nexo entre el territorio, digamos, el municipio, el Estado. Son el nexo entre el territorio y los financiadores, y son el nexo también que tiene el municipio con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y todos los sistemas de financiamiento. Entonces, resumiendo, la estrategia está siendo elaborada, ya iniciando por las hojas de ruta, que tienen un análisis de vacíos tecnológicos, análisis de vacíos financieros, y estos van a ser parte de la estrategia global de implementación, y los territorios van a tener la opción de conectarse con todo este proceso de financiamiento a través de los planes de acción climática territorial. Gracias, doctor. Harold, ¿algún comentario más? Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no es cierto? Tenemos las herramientas, los insumos para seguir más adelante con los siguientes webinarios. El doctor claramente nos ha dado la pauta. Y es bueno, yo le agradezco mucho, doctor, gracias, Harold. Quiero resaltar algo muy importante, y es que se va a entregar certificados a quienes están participando de este ciclo de webinars. Mínimo 3 tienen que estar registrados, y también se les va a enviar los links para que puedan participar y podrán tener el certificado de haber participado en este ciclo de webinars tan importantes. Bueno, de esta manera ha pasado muy rápido el tiempo, porque los temas son importantes y estamos buscando también soluciones, expectativas, compartir de experiencias para un mejor mañana para todos. Pero bueno, para finalizar, queremos invitarlos para que se conecten con nosotros en el siguiente conversatorio denominado Fondos de Adaptación al Cambio Climático e Incremento de la Resiliencia, el cual se llevará a cabo el 10 de agosto de este año a las 18 horas. Misma hora, mismo canal, misma plataforma, les diría yo, para que se puedan conectar. Tienen que volver a registrarse y se les va a enviar nuevamente el link para que ustedes puedan ingresar y ser parte de esta serie de webinars. Con la participación en nuestra siguiente presentación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, y tendremos como panelistas a representantes de la Cooperación Técnica Alemana, GIS, Agencia Francesa de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y también ustedes van a poder inscribirse y participar como lo han hecho en esta oportunidad. Gracias, Harold. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un agradecimiento especial para quienes se han conectado por Zoom. Mucha gente está conectada a Facebook y también a YouTube con sus participaciones, sus preguntas y su interés en este ciclo de webinars. Soy Priscila Quiroga y he tenido el placer de acompañarlos, y nos reencontramos, ya lo saben, el 10 de agosto con otro de los webinars que lo que busca es mejorar la vida para todos. Permiso, buenas tardes, buenas noches.